Soy Adela Ramos Juárez, diputada federal del Distrito 2 de Chiapas. El motivo de estar aquí es para informar el porqué de mi voto en contra en días pasados. Dar cuerpo a la esencia, no copiar su apariencia. La libertad de expresión siempre ha sido una matriz indispensable en cualquier democracia. Y este gobierno no puede ser la excepción. Soy mujer de raíces indígenas y legisladora. Así que no puedo quedarme muda y silenciosa recibiendo órdenes. Es mi derecho ejercer la libertad de pensamiento y de expresión. Votar en contra de una reforma no es traicionar al pueblo, ni fallarle, porque yo no lucho por el poder, sino por el pueblo. Yo no lucho con violencia, sino con la voz del pueblo. Nosotros como diputados y diputadas y diputades, nos debemos al pueblo y antes que simplemente levantar la mano, debemos de actuar con principios y con valores y bajo la tesitura de lo que más beneficie a la gente. Esta iniciativa y dictamen que voté en contra, pero a favor del pueblo, proponía eliminar a los tribunales locales electorales de las entidades federativas, así como los organismos públicos locales electorales conocidos como OPLES. Esto, además de haber generado un desempleo a niveles considerables, hubiera provocado una sobrecarga de trabajo para el INE y para las salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que hubiera provocado a su vez mucho retardo en la administración y procuración de justicia electoral y, por supuesto, una insostenible fila de asuntos que no saldrían en tiempo y forma y que pondrían más en peligro la justicia y democracia electoral. Asimismo, proponía la eliminación de los diputados plurinominales, lo que sería un retroceso en la vida política y democrática de nuestro país. Debemos recordar que la representación política de los partidos minoritarios se da a través de esta figura. Si se eliminan, entonces caeríamos en los tiempos pasados en que un solo partido manejaba el país, no existiría oposición, entonces ¿quién exigiría transparencia al gobierno? La disminución de consejeros del INE y la elección por voto de ellos y de los magistrados electorales resultaba inviable. Disminuir los consejeros le daría más poder a menos personas, eso es centralismo. Y lo que debemos de hacer es que los órganos colegiados tengan más integrantes para tener más opiniones y menos concentración de poder. Además, someter a votación a los consejeros y magistrados dejaría muchas dudas respecto de que si los mejores perfiles son los que realmente ganaron. Y la metodología propuesta, en donde las propuestas vendrían de los poderes ejecutivo y legislativo, resultaba aún más dudosa que la ruta con la que se eligen actualmente, ya que se prestaría a que el gobierno o el propio crimen organizado financiara a sus favoritos e impusiera a las personas que les fueron más leales. Esta reforma, por supuesto, que debilitaba no solo al INE, sino a las propias instituciones electorales que han costado años de esfuerzo construir irónicamente, al quitar las OPLES que se encuentran en cada estado y darle la atribución al INE de llevar a cabo las elecciones de cada estado, el presupuesto aumentaría muchísimo. Tendría que ser al menos 3 veces mucho más del que es en la actualidad en el año electoral, lo que haría más cara la democracia, encarece la democracia, contrario al argumento que sostiene el coordinador de nuestra bancada de Morena. Sin haber leído el dictamen, la mayoría de mis compañeros del grupo parlamentario, que ahora me dicen traidora,
Esta reforma debió haber sido sustentada a través de foros, de mesas, debates, consensos y demás instrumentos de participación, en donde se considerarían las voces de todos los actores y expertos en la materia. Debió ser consensada. La perspectiva de una reforma política electoral que en verdad beneficie al pueblo pudo haberse realizado bajo un consenso, sin autoritarismo, contrario a como lo hizo nuestro coordinador, porque él es una persona que no genera acuerdos, solo genera división en Morena y nos trata como borregos levantamanos, con servilismo. Yo fui diputada llegué a la diputación a través de una lucha en tribunales. Tuve que luchar contra el vicio del mismo partido, porque soy fundadora. Y es ahí donde puedo yo decirles que lo viví en carne propia. Y hoy puedo decir que el INE y los tribunales realizan su labor apegada a derecho. Es necesario fortalecerlos, no debilitarlos, ni tratar de apoderarse de ellos para controlar sus decisiones, porque yo fui testigo del valor del INE y los tribunales. La reforma denominada Plan B, que hoy se va a retomar, o que ya la retomamos, por supuesto que tiene muchos beneficios. Sin embargo, si ustedes pudieron darse cuenta, yo no voté en ningún sentido, porque no tenía caso, ya que advertí que existían párrafos que contravenían a la Constitución, como es el caso del que agregó Ignacio Mier al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dándole a los partidos que no obtuvieran el 3% de la votación total la posibilidad de conservar su registro si ganaban 17 registros locales, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 116-4, inciso F, párrafo segundo de nuestra Constitución Política. Situación que el viernes pasado fue reconocido, y ustedes lo saben, por nuestro secretario de Gobierno y por nuestro inútil coordinador de diputados, Ignacio Mier Velasco, que ahora tiene que pedir al Senado que corrijan su error, lo cual demuestra que efectivamente, como yo lo he venido sosteniendo, este violentador de mujeres es inepto, vicioso y no debe de seguir al frente como coordinador de Morena, toda vez que puso en ridículo público a los diputados de Morena al ordenar votar por algo que ni siquiera la intención de lectura, mucho menos un análisis. Esto afectó mucho la credibilidad de nuestro movimiento, del partido, y nos puso, bueno, a mí no, en evidencia, lo que acredita su ineptitud para ser el líder de la bancada, su poco respeto hacia los diputados, actuando con dolo y mala fe, que lamentablemente sigue siendo el coordinador, evidenciando aquí de esta manera sus prácticas neoliberales de donde él es, a donde él pertenece. Recalco nuevamente que el mencionado diputado ha generado un ambiente de odio y encono a mi persona, ha mandado a muchas personas a amenazarme, por lo que también lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí, a mi familia y a mis amigos. Reitero que esta persona, desde que inició la legislatura, pues me ha estado violentando, negándome el derecho de subir a tribuna para no poder defender ningún dictamen. Además, yo ya fui multireferida sobre la sustitución en la Comisión de Vigilancia, de donde también ustedes saben que existe una demanda por haberme me dio de baja de la comisión de manera ilegal y arbitraria. Y esta noticia no ha salido en medios, ni escrito ni digital, porque pues él controla los medios, los apaga, digo, a veces sus nachotortas. Utiliza siempre a su favor los medios, evidentemente pagándoles.
Hago un llamado a los diputados que integran el grupo parlamentario de Morena que tomen conciencia de la situación y que defendamos el movimiento y el proyecto de México. Esa situación en que esta persona nos ha puesto y que nos puso en evidencia ante el pueblo de México y está generando demasiada división, disentimiento y también sectorización y sectarismo dentro del grupo, porque él piensa que la mayoría de Morena es suficiente para aplastar a cualquiera. Es un pensamiento neoliberal de soberbia y nepotismo. Un verdadero líder no genera enconos ni odios, sabe negociar, sabe generar acuerdos, sabe generar consenso, no disenso. Es un ejemplo para su gente y el único ejemplo que Ignacio Mier Velasco es de corrupción e ineptitud. Compañeros diputados, debemos exigir la remoción de Ignacio Mier como coordinador y nombrar a alguien que trate a todos por igual y que ame la transformación y quiera el proyecto. Es importante decir que así como ahora me dicen traidora por no haber alzado la mano como borrego en varias ocasiones, no es la primera vez, he votado con razonamiento. La vez pasada, en defensa del pueblo, también voté en contra, cuando el dictamen de cobranza delegada que perjudicaba a la clase trabajadora de manera muy grave, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera al día siguiente felicitó a los diputados que votamos en contra de ese proyecto. Y él estuvo de acuerdo porque atentaba contra el pueblo. Ese dictamen fue férreamente defendido por Ignacio Mier, quien se confabula con empresarios para perjudicar a los trabajadores, tal como lo hizo en 1988, votando por el FOBAPROA, que hoy en la mañanera nuestro presidente en el minuto 1:31:40 dijo textualmente que hoy a 20 años el FOBAPROA sigue dañando y generando pobreza, porque la deuda de unos cuantos la pagamos todos. Ya se pagó más de 1 billón de pesos en puros intereses y debemos 1 billón de pesos. ¿Cuánto daño ha trascendido esa traición? Esas sí son traiciones. Eso sí es hacerle daño al pueblo, daño a la nación. Y asimismo también el presidente refirió la reforma energética del 2014, que también cuánto daño hizo, que tampoco se pudo tumbar. Y hoy no podemos negar que ellos son los dirigentes del partido de Morena. Uno es el presidente nacional y el otro el coordinador de la bancada de Morena. Son los verdaderos traidores. Por eso el movimiento no avanza. Y ellos se incrustaron en nuestro partido, cómplices de apropiarse del movimiento que a muchos nos costó sudor y lágrimas y que ahora nos tratan con la punta del pie. Se pavonean cuando antes de cambiar su piel, ellos sumieron al pueblo en la desgracia. El debate no debe fomentarse en las bufonerías ni en los insultos y descalificaciones desde la tribuna, como lo hacen varios diputados por indicaciones. Ese circo perjudica al pueblo. Yo lo estoy viviendo en estos días. El encono, el odio, el repudio ciego, porque el pueblo ni siquiera entiende ni conoce de fondo lo que está sucediendo, insultando, amedrentando y simplemente porque somos gobierno. Resulta por demás importante destacar lo que el presidente mencionó en su mañanera del viernes 9 de diciembre del 2022, en donde también dijo claramente: los diputados
defendemos al pueblo y que él no nos ordena. Eso lo dijo en otra mañanera, que tenemos nuestro propio criterio y nuestra libertad de pensamiento y de expresión. Habría que enseñarle al coordinador que si tanto defiende a nuestro presidente de boca, siguiera su ejemplo, pero eso es imposible. Pero como bien lo he dicho, la ineptitud y la corrupción. Es por ello que hoy expreso aquí mi situación y les informo claramente por qué voté en contra, y lo haré las veces que vea el daño al pueblo. Además, a esta Cámara se le ha pedido también las evidencias de la denuncia que yo realicé, y también van a estar obligados a entregarle a la Sala Superior. Agradezco su atención y termino diciéndoles, como siempre he repetido, la razón no tiene color, y a México, a nuestra patria y a nuestro pueblo se le defiende de pie, no de rodillas. Muchas gracias.